En el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 2, proyectar y valorar flujos de caja. Para empezar, vamos a tratar el tema descuento de flujos de caja y valoración. La idea que subyace bajo el DSF, el descuento de flujos de caja, es simple. Es que el valor de una inversión va a venir determinado por la magnitud y el calendario de llegada de los flujos de caja que se espera se puedan generar. El enfoque de valoración de los descuentos de flujo de caja es el que sienta las bases para poder evaluar el valor de los flujos de caja y en consecuencia a esto es una piedra angular para los análisis financieros. Para ilustrar este concepto vamos a utilizar el ejemplo del túnel de lavado. Bueno, en el análisis del túnel de lavado como una oportunidad de inversión, podemos suponer que queremos invertir en un túnel de lavado. Este túnel genera flujos de caja de entrada cada vez que un cliente va a llegar y va a pedir que lave su coche. Y generará flujos de caja de salida cada vez que nosotros como negocio tengamos que comprar ya sea suministros, impuestos o pagar sueldos. Además, agregado a esto, podríamos encontrarnos con momentos en los que haya que mandar a reparar o comprar nueva maquinaria, lo que podría generar flujos de caja de salida totalmente inesperados. Entonces, supongamos que abrimos una cuenta bancaria para este negocio y que los ingresos de caja que entran en la cuenta y los desembolsos van a salir de ella. Tras un año de estar funcionando, llegó un balance de caja de $1,000. Después de pagar todas las facturas que tenemos que pagar, incluyendo lo que son reparaciones o flujos de caja no esperados, asumimos que el momento que el dinero empleado en la inversión del túnel de lavado no proviene de préstamos. Por lo tanto, estos $1,000 pueden distribuirse a nosotros mismos como dueño único. Este dinero se puede gastar en el momento al final del primer año de funcionamiento, mirando hacia adelante al segundo año, el tercero y los siguientes. Y realizando un cálculo similar, podríamos determinar los flujos de caja futuros, estos siendo computados después de pagar todos los gastos operativos de la empresa y teniendo en cuenta todos los gastos de capital adicionales. Estos flujos de caja son el elemento clave que determina el valor del negocio. Básicamente, conociendo los flujos de caja de nuestro primer año y tomando en cuenta que este dinero no provino de ningún préstamo, sino que es nuestro, nosotros podemos ir controlando y determinando nuestros flujos de caja futuros, estimándolo con los actuales y así poder ir llevando un control de cómo se está moviendo el dinero del negocio. El proceso de DCF se ve presentado en tres etapas. A partir del ejemplo del túnel de lavado, podemos desarrollar un proceso que tenga en cuenta el calendario de flujos de caja. El primer paso va a incluir proyectar o anticipar el importe y la fecha de llegada de las facturas, o también conocidos como pagos, de los flujos de caja futuros. En el segundo paso, el analista, o sea, nosotros, debemos determinar cuál es la tasa apropiada para descontar al presente flujo de caja futuro. La cuestión fundamental aquí es cuánto riesgo tienen los flujos de caja futuros. Este punto es un elemento central en las finanzas. El paso número 3 consiste en el proceso mecánico de descuento de flujos de caja futuros al presente. Y aquí en la imagen que se presenta está un poco más graficado los pasos para realizar un análisis mediante el flujo de caja. Paso 1. Predecir el importe y el calendario de los flujos de caja futuros, haciéndonos la pregunta, ¿cuánto dinero se espera que genere el proyecto y cuándo va a ser? Paso número 3. Estimar una tasa de descuento adecuada al riesgo, preguntándonos cuánto riesgo tienen los flujos de caja futuros. Y por último, paso número 3. Descontar los flujos de caja. ¿Cuál es el valor actual equivalente a los flujos de caja futuros de la inversión?
A continuación tenemos la definición de flujos de caja de inversión. Aquí nos encontraremos con tres puntos clave muy importantes a la definición correcta de los flujos de caja de inversión. Primero, ¿qué flujos de caja son relevantes para la valoración de un proyecto o una inversión? Segundo, ¿son las proyecciones de los flujos de caja conservadoras u optimistas? Y tercero, ¿cuál es la diferencia entre los recursos propios y los flujos de caja del proyecto? Esto se irá desglosando a continuación. Aquí es donde nos encontramos con dos tipos de flujos de caja. Primero hablaremos de los flujos de caja relevantes. Como primer paso, al determinar lo que es el valor de una inversión, primero debemos identificar los flujos de caja que son relevantes, que no solo eso, sino que a menudo se le denominan flujos de caja incrementales. Esto debido a que para la empresa son flujos de caja que son añadidos provenientes de la inversión. Incluyen los flujos de caja generados directamente por la inversión, así como los efectos directos que ésta puede tener sobre lo que es el resto de las líneas de negocio pertenecientes a la empresa. Un error que es común al momento del cálculo de los flujos de caja incrementales está relacionado con lo que se le podría conocer como costes hundidos. Estos costes hundidos son gastos que o bien se realizaron o que hay que realizar independientemente de que la empresa siga adelante con el proyecto de inversión. Aunado a esto, los costes hundidos no son costes incrementales, por lo tanto, no tienen que considerarse en el análisis de la inversión. En general, los costes de investigación y de desarrollo que están incurridos en el pasado deberán considerarse costes hundidos y no relevantes para el análisis del valor al comercializar el proyecto. La identificación de los flujos de caja relevantes en algunas ocasiones puede ser muy complejo, como ya se ha ilustrado. Sin embargo, es importante que para la valoración del proyecto solo se consideren lo que son los ingresos y costes incrementales que puedan resultar directamente de la decisión de la empresa de empezar la inversión. Por otro lado, tenemos los flujos de caja conservadores y optimistas. Cuando los académicos nos hablan sobre valorar una inversión, descontando lo que son los flujos de caja, usualmente podemos asumir que los flujos de caja son los esperados. En un sentido más estadístico, se asume que los gerentes están estimando los flujos de caja que la empresa espera recibir en varios escenarios. Y después de esto, los suman después de poder ponderarlos por sus probabilidades de que puedan ocurrir. Las proyecciones de los flujos de caja que usan los gerentes usualmente no pueden coincidir con los flujos de caja esperados que los académicos llegan a describir en la teoría. Dependiendo de lo que sea la situación, estas proyecciones hacen que los gerentes puedan ser demasiado conservadores o demasiado agresivos. A veces estos sesgos existen debido y por consecuencia de incentivos gerenciales, y algunas otras veces surgirán sesgos de forma optimista por un exceso de confianza en los gerentes. Creemos que lo que son los directivos pueden animar a los gerentes a elaborar proyecciones que puedan representar los flujos de caja que son deseados, más que son esperados, porque suponen objetivos futuros que pueden servir como la motivación cuando el proyecto ya esté en marcha. Y ahorita continuaremos con lo que es el flujo de caja disponible de recursos propios frente a los flujos de caja disponible del proyecto. Aquí nos encontramos con dos flujos diferentes. Primero hablaremos sobre lo que son el flujo de caja disponible de recursos propios. No se olvide que el flujo de caja de un proyecto de inversión es la suma de las entradas y salidas de caja de un proyecto. Sin embargo, ya se ha señalado que estructuran su evaluación de los flujos de caja de inversión
utilizando los estados financieros proyectados. Estos comúnmente se conocen como estados pro forma. Aquí nos encontramos con dos vertientes. La primera, los flujos de caja disponible de recursos propios. En esta valoración se utilizan dos definiciones fundamentales y para este caso, en este se centra en el flujo de caja que se puede distribuir entre los accionistas comunes de la empresa. Por lo tanto, el flujo de caja disponible de recursos propios se utiliza para poder valorar la parte del proyecto destinada a los recursos propios. Y nuestra segunda definición es el flujo de caja disponible del proyecto. Esta definición combina los flujos de caja disponibles para poder distribuir entre los acreedores y los propietarios de activos de la empresa. Por lo tanto, esta es la base para estimar el valor del proyecto en su conjunto, o sea, combinando los derechos sobre recursos propios y deuda. Cuando es un proyecto financiado solo con recursos propios, el proyecto no recibirá ningún flujo de entrada de las ganancias de la deuda emitida, ni se le exigirá que deba hacer pagos de principal o de intereses en el futuro. El flujo de caja es igual al importe total que nos va a quedar después de pagar todos nuestros gastos. Esto incluyendo todas las inversiones adicionales que se puedan realizar en el proyecto. La empresa puede en ese momento distribuir el dinero que le resta, debido a que por definición no lo necesita. Y en consecuencia de esto, los cálculos de flujos de caja resultan en una cifra libre de cualquier embargo o de cualquier compromiso de uso. Y puede ser, debido a esto, distribuida a las fuentes de capital que principalmente se utilizaron para emplear y financiar la inversión. En términos más claros, el flujo de caja de recursos propios representa el dinero producido por el proyecto que puede ser distribuido entre los titulares de los recursos propios de la empresa. Aquí en un aspecto más gráfico tenemos una figura que nos indica cómo se van a calcular utilizando lo que es la cuenta de resultados. Y por otro lado, tenemos alternativamente la fórmula para poder calcularlo mediante la ecuación. Y para ser un poco más explícitos, vamos a explicar cada uno de los acrónimos para poder entenderlos en caso que quede duda. El gasto por amortización, en cuanto a la contabilidad, representan el desembolso real y en su lugar surgen del principio de correlación de ingresos y gastos, ya que establece que los gastos deben asociarse con los ingresos, claro, siempre que sea razonable y viable. Después tenemos el gasto de capital, CAPEX. Para que pueda mantener la capacidad productiva y permitir el crecimiento de los flujos de caja, las empresas deben hacer inversiones de forma periódica en activos que sean de larga duración. A esto normalmente se le conoce como propiedades, instalaciones y equipos. Luego tenemos la variación en el capital circulante neto. Igual que en una empresa debe invertir en propiedades, instalaciones y equipo, debe hacerlo en activo circulante, ya sea como inventarios y acreedores. El resultado final es que la empresa incurre en un desembolso por capital circulante y a esto lo llamaremos la variación en capital circulante neto operativo. Este flujo de caja igual se presenta en lo que sería un proyecto apalancado. Aquí, ¿qué sucede? Cuando una empresa se endeuda para poder financiar sus inversiones, se encuentran dos consecuencias en los flujos de caja. En primer lugar, cuando la deuda se emite, hay un flujo de caja de entrada que va a ser igual al desembolso neto de la emisión. Y en segundo lugar, la empresa deberá hacer pagos, ya sea de capital e intereses, mientras
dura el préstamo. Esto debido a que los gastos de interés son deducibles, reducen impuestos que la empresa tiene que pagar. Esto a consecuencia podemos calcular este flujo de caja para un proyecto apalancado. Y al igual que en el anterior, tenemos un ejemplo un poco más gráfico de cómo se utilizará la cuenta de resultados para el cálculo y la fórmula con las mismas variables para poder calcularlo. Por último, nos encontramos con el apalancamiento financiero y lo que es la volatilidad de los flujos de caja. Cuando una empresa va a llegar a pedir prestado parte de los fondos que necesita para financiar su inversión, decimos que está utilizado un apalancamiento financiero. Esa noción proviene de que los costes de pedir prestado generalmente van a ser fijos, aunque los beneficios de la empresa lleguen a aumentar o lleguen a disminuir. Los costes financieros nunca van a cambiar. Esto significa que el riesgo asociado con los flujos de caja debe ser absorbido por los dueños de la empresa y de sus propios recursos. Esto implica que los flujos de caja de lo que son los accionistas se van a hacer más volátiles con el uso del apalancamiento financiero. Este apalancamiento financiero no causará realmente que los flujos de caja se incrementen más rápido. Si los resultados operativos del proyecto se llegan a deteriorar, los flujos de caja del proyecto experimentarán un declive mucho peor que el que sufrirán si el proyecto estuviese desapalancado. El efecto del apalancamiento financiero, por tanto, es reducir la inversión requerida para los accionistas y al mismo tiempo incrementa su riesgo. A causa de este mayor riesgo, los accionistas exigen mayores tasas de retorno para que se puedan dejar seducir y dejarse llevar por la inversión para estos proyectos apalancados a igualdad del resto de parámetros que ellos necesitan. Hola, mi nombre es Fabio y yo les hablaré acerca de el flujo de caja disponible del proyecto, o por sus letras PFCF. Hasta el momento hemos definido el flujo de caja en términos del efectivo disponible para distribuir entre los dueños de los propios recursos. Aunque este concepto se utiliza en algunas aplicaciones, la definición más común a efectos de evaluar oportunidades de inversión es la del flujo de caja disponible del proyecto, que puede distribuirse tanto a acreedores como a propietarios. Y nos referimos a este concepto como flujo de caja disponible del proyecto, que va de nuevo por sus letras, PFCF. Antes de proceder con el cálculo de flujo de caja disponible del proyecto, debemos recordar que este flujo se distribuye entre todas las fuentes de capital de la empresa, por ejemplo, acreedores, titulares de acciones preferentes y de acciones ordinarias. Podemos calcular este flujo de dos formas equivalentes. La primera consiste en sumar los flujos de caja que acumula cada uno de los titulares de derechos sobre el proyecto, entre los cuales se encuentran la deuda y los recursos propios, como vemos en la siguiente fórmula. Pensar que el flujo de caja disponible del proyecto como la suma de todos los flujos de caja del funcionamiento del proyecto después de satisfacer gastos operativos, impuestos y nuevas inversiones en capital circulante y CAPEX, pero antes de que se realice ningún pago a los titulares de derechos sobre el proyecto. Lo hacemos así para reconocer explícitamente que en realidad no estamos calculando los impuestos tal como el proyecto los pagaría, sino como si el proyecto estuviese financiado sin deuda y en consecuencia no tuviese gastos por intereses. A continuación, se les muestra un ejemplo ilustrativo de lo que es la proyección de flujo de caja disponibles de un proyecto. Esta tabla corresponde a J.C. Crawford Enterprises y contiene los cálculos del flujo de caja disponible del proyecto para la oportunidad de inversión que analizamos previamente en las tablas 2.1 y 2.2 que presentó mi compañero Iván. El objetivo de mostrarles este ejemplo es que ustedes se den cuenta de la comparación rápida entre los PFCF y los EFCF de un proyecto financiado solo con recursos propios y revela que son idénticos. Como se esperaba, se puede apreciar que utilizando el método directo
se llega a los mismos resultados que si usáramos el método indirecto, y ese es el objetivo de este ejemplo. Ahora bien, procederemos a la parte de proyectar los ingresos incrementales, y eso se lleva a cabo con la siguiente fórmula. Para cualquier periodo t se puede formular en forma de ecuación de la siguiente manera. El flujo de caja disponible para el proyecto es igual a ingresos de la empresa menos coste de bienes vendidos menos los gastos operativos menos los gastos por depreciación multiplicado por uno menos tipo impositivo más los gastos por depreciación menos los gastos del capital menos variación en el capital circulante. Y los ingresos de la empresa son el primer factor de valor que encontramos en el lado derecho de la ecuación, dado que la inversión solo arrojará ingresos si se emprende. Todos los ingresos de la fábrica son incrementales y por tanto son relevantes para nuestro análisis. Ahora bien, lo que están viendo en estos momentos es una tabla de la demanda del mercado y proyecciones de ingresos para la fábrica de LCD de lesión. Contiene los ingresos proyectados de la fábrica a lo largo de 20 trimestres, comenzando por el primer trimestre de 2004. Para generar la proyección de los ingresos de la fábrica, necesitamos estimar el total de unidades, en este caso son pantallas LCD de 42 pulgadas, vendidas entre todos los fabricantes, la cuota de mercado de la empresa y el precio unitario. El elemento final de la proyección de ingresos es la proyección del precio de las pantallas LCD de 42 pulgadas, y el equipo predice que el precio de estas pantallas será de $9,995 en el primer trimestre de 2004 y que bajará hasta los $4,094 al final de los 20 trimestres del periodo de proyección. Esta proyección refleja el uso de una función de decaimiento del precio, que se utiliza comúnmente al evaluar los precios de productos de alta tecnología como semiconductores para ordenadores. Lo siguiente es estimar el coste de bienes vendidos y los gastos operativos, y eso se lleva a cabo mediante la siguiente fórmula. Coste de bienes vendidos más gastos operativos es igual a coste unitario variable multiplicado por el total de unidades vendidas multiplicado por la cuota de mercado de lesión más el coste fijo por trimestre. Y en esta ecuación necesitamos proyectar los costes unitarios variables y los gastos operativos fijos por trimestre. En este caso concreto, los analistas estiman que el coste unitario variable decaerá un 22% cada vez que la cantidad de producción acumulada se duplique. Siendo así, la estimación del coste refleja un modelo de curva de aprendizaje del 78%. Esto es cada vez que la cantidad producida se duplique. Y por último, se revela que en esta tabla los analistas esperan que el proyecto tenga un flujo de caja positivo para el final del trimestre número 3 y que este permanezca positivo durante el resto de la vida del proyecto. Además, la contribución marginal en la última columna de la tabla muestra un margen de beneficio creciente durante la vida del proyecto. Esto quiere decir que la contribución marginal se define como el precio unitario menos el coste unitario variable dividido por el coste unitario. Y estas proyecciones son, por supuesto, predicciones y están sujetas a errores ya que el futuro puede cambiar. Y volveremos sobre el error de predicción. Por ahora, con las proyecciones del flujo de efectivo disponible para el proyecto en la mano, como próximo paso nos centraremos en el proceso de valorar los flujos de caja esperados de lesión y esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Una vez que el analista ha estimado los flujos de caja futuros de una inversión, el siguiente paso es valorarlos. El valor de esos flujos de caja futuros se determina mediante el proceso de descuento. Según los principios de finanzas, el valor de los flujos de caja futuros es el valor actual de esos flujos, lo cual se obtiene descontándolos hacia el presente utilizando una tasa de descuento adecuada que refleja los riesgos que se anticipen. La idea es que el dinero se recibirá en el futuro tiene más valor hoy debido a factores como el riesgo y la oportunidad de obtener rendimientos en el presente, por ejemplo, invirtiendo el dinero de manera alternativa. El proceso DCF, o sea, descuentos de flujo de caja,
Es el método utilizado para calcular este valor actual de los flujos futuros. En este punto el texto asume que ya se ha completado el paso de estimar los flujos de caja y que se tiene una tasa de descuento adecuada para descontar esos flujos futuros y calcular su valor actual. En otras palabras, pues se ha determinado cuál es la tasa de interés que se reflejaría adecuadamente los riesgos asociados con los flujos de caja esperado. Este fragmento describe el paso 3 del proceso de descuento de flujos de caja, que se centra en la valoración de los flujos de caja futuros, estimados para un proyecto específico, en este caso el proyecto de lesión. Aquí se explica cómo calcular el valor actual de esos flujos de caja futuros descontándolos a su valor presente. El proyecto tiene un coste de oportunidad de capital del 21.55% anual, lo que implica que esta es la tasa de descuento a aplicar. Como los flujos de caja se reciben trimestralmente, esta tasa anual se ajusta a un 5% por trimestre. El factor de descuento se utiliza para descontar cada flujo de caja futuro al presente. Este factor se calcula utilizando la tasa de descuento y el valor actual de cada flujo de caja es el producto de dicho flujo y su respectivo factor de descuento para cada trimestre. Una vez que se han descontado todos los flujos de caja trimestrales, se suman los valores presentes de todos esos flujos, desde el primer trimestre hasta el 20º trimestre, como se muestra en la tabla, lo que da como resultado el valor total de la inversión, que en este caso es de $2.113.170.300. En resumen, el paso 3 del proceso implica descontar los flujos de caja futuros utilizando una tasa de descuento adecuada, en este caso el 5% trimestral. Al sumar todos los valores descontados, que se obtiene el valor presente de la inversión. Se refleja lo que vale hoy esa serie de flujos futuros, teniendo en cuenta los riesgos y el coste de capital. Si Lesión invierte 1.750.000 pesos en el proyecto como se indica en la tabla, entonces el proyecto producirá 363 millones más de lo que cuesta. En términos de valor actual, esta diferencia entre el valor actual de los flujos de caja esperado y el coste inicial de la inversión es frecuentemente denominada valor actual neto o simplemente VAN. Por simplificar, hemos supuesto que la inversión total en el proyecto se hace de forma instantánea. Obviamente, este no puede ser el caso, puesto que se requiere cierto tiempo para construir las fábricas y poner en funcionamiento el equipo. Más aún, las empresas habitualmente dividen una inversión de esta magnitud en etapas. Por ejemplo, podrían comprometer el importe mínimo necesario para capturar la oportunidad de inversión y comenzar el proyecto, pero reservarse la decisión sobre las etapas sucesivas hasta que se hayan alcanzado determinados hitos. En este fragmento, pues llevaremos a cabo la descripción para parte del proceso de evaluación de proyectos de inversión, en particular cuando se consideran múltiples alternativas o proyectos que compiten entre sí. Se menciona el análisis de los flujos de caja de la inversión, la TIR, y algunos aspectos técnicos relacionados con su cálculo. La evaluación de alternativas en el análisis no solo se enfoca en un único proyecto o inversión, sino que a menudo involucra la comparación de varias alternativas o proyectos que compiten por recursos. La idea es determinar cuál de estos proyectos es el más atractivo o rentable. El desembolso inicial de una inversión se compara con los flujos de caja futuros proyectados. Estos flujos de caja se descuentan para evaluar el valor de la inversión en el tiempo. La TIR es una medida clave en la evaluación de proyectos y representa la tasa de rendimiento que hace que el valor presente de los flujos de caja futuros sea igual al desembolso inicial, es decir, el valor actual neto sea cero. En otras palabras, es la tasa que iguala los flujos de caja descontados con la inversión inicial. Este cálculo puede ser complicado sin herramientas adecuadas como una calculadora financiera o hojas de cálculo como Excel.
Para el cálculo de la TIR en Excel, tiene una función específica llamada TIR o IRR en inglés, que ayuda a calcularla automáticamente. Sin embargo, es importante saber que puede existir múltiples tasas de rendimiento para un proyecto, lo que significa que una inversión puede tener más de una TIR, algo que algunas herramientas no indican automáticamente. Este es un aspecto técnico a considerar cuando se realiza este tipo de análisis. En ejemplo, se menciona que el 28.91% no es simplemente 4 veces 6.55%, porque los flujos de caja son trimestrales. Esto se debe a que la tasa de rendimiento es compuesta, es decir, los rendimientos se acumulan a lo largo del tiempo de forma compuesta. En este caso, la tasa anual compuesta es calculada como 1 más 0.0655 sobre 4 menos 1 menos 28.91, lo que refleja el rendimiento anual al considerar los flujos de cada trimestre. El fragmento aborda cómo se evalúan los proyectos de inversión, destacando la importancia de la TIR como indicador clave. También se resalta la necesidad de herramientas como Excel para calcular la TIR y aclara cómo la composición de los flujos de caja puede afectar el cálculo del rendimiento anual.